hey, no te vamos a dar la fellowship porque pues es que hay más hombres mejor competitivos que tú. Ay, no, es que esta posición de trabajo no decidimos dársela a un hombre, a un hombre, a un hombre. Y pasa mucho. Y claro, ellos todo el tiempo se ganan fellowships, ganan dinero para usar telescopios, esto, lo otro. Y a mí yo lo he logrado, pero todavía me cuesta. Muchas más personas viendo la situación financiera acá en Estados Unidos aplicaron a Europa o a Australia o a otros países donde se puede hacer ciencia, donde se puede hacer astronomía, pero entonces hubo ya demasiadas aplicaciones y digamos que eso afectó a muchas personas inmigrantes en Estados Unidos porque, claro, se nos redujeron mucho las opciones y está totalmente fuera de tu control. Bienvenidos a Mujer Arte, el podcast, un espacio donde el arte y el bienestar se encuentran para abrazar la esencia del ser humano. Hablamos de cuerpo, mente, espíritu y emociones. Prepárate para conectar, inspirarte y transformarte. Soy Osiris Collazos y aquí empieza Mujer Arte, el podcast, tu momento, tu espacio, tu voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde usted quiera que se encuentre, sea bienvenida, bienvenido a Mujer Arte, el podcast. Este espacio donde hablamos sobre la esencia de ser humanos. Durante todo el mes de marzo hemos rendido homenaje a la mujer. Hemos abordado sus dinámicas desde diferentes ángulos y hoy vamos a explorar un área hermosísima, donde las mujeres en las últimas décadas empiezan a destacar y esa área es la ciencia. Nuestra invitada de hoy es una astrónoma colombiana joven, muy joven diría yo. Además, trabaja en los Estados Unidos, así que comparte con nosotros el hecho de ser migrantes. Y sin más preámbulos, voy a presentarles a la doctora Sofía Rojas Ruiz, quien es oriunda de Bogotá, de Colombia, compatriota mía, así es que doblemente orgullosa. Estudió el pregrado en astronomía y física en la Universidad de Texas en Austin, donde empezó a involucrarse en investigación de las primeras galaxias en el universo. Luego la doctora Sofía realizó sus estudios de doctorado en el Instituto Max Planck de Astronomía y la Universidad de Heidelberg en Alemania, donde se especializó en los primeros agujeros negros supermasivos que nacieron en el universo y se graduó con magna cum laude. Sofía actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en la Universidad de California, en Los Ángeles, donde realiza estudios en galaxias y agujeros negros usando el telescopio espacial James Webb. Así es que, Sofía, bienvenida a Mujer Arte, el podcast. Sea bienvenida y muchísimas gracias por concedernos este tiempo y esta deferencia. Hola Osiris, no, muchas gracias por la invitación, emocionada de hablar de mujeres en la ciencia. Pero por supuesto, un espacio donde las mujeres han ido ganando terreno y que me suena súper interesante. Quiero decirte, Sofía, y contarle a todos nuestros oyentes, a quienes nos están viendo, que me siento muy, pero muy complacida y orgullosa de hacer esta entrevista. ¿Por qué? Sofía es una joven, nuevas generaciones nos dan ejemplo, nos enseñan, nos están mostrando otra forma de vivir la vida. Sofía es colombiana, compatriota mía, pero además Sofía es hija de una compañera mía de la universidad, que además amiga, es la madrina de mi hija. Así es que yo a Sofía la conocí pequeñita y ahora es sumamente, me siento sumamente orgullosa de ver el éxito de estas nuevas generaciones y de esta niña, porque sigue siendo para mí una niña muy joven. Así es que, Sofía,
doblemente orgullosa. Felicitaciones por todos tus logros y empecemos por contarnos cómo ha sido esa experiencia. Ay, gracias, Osiris. No, pues a mí siempre me gustó la ciencia y realmente desde que era niña y cuando yo estaba creciendo e incluso en mis últimos años de colegio, ya décimo once, yo siempre me sentí muy capaz de entrar a la ciencia, mis profesores todos me apoyaron mucho y yo realmente no veía una barrera o una diferencia hombres en la ciencia, mujeres en la ciencia. Para mí yo quería hacer ciencia y hay gente que hace ciencia y gente que hace comunicación social y gente que hace cine y etcétera. Pero ya fue con los años, ya yendo a la universidad, el pregrado, el doctorado, incluso ahora que ya digo como, ok, wow, la historia de la mujer intentando hacer ciencia es extremadamente reciente. De verdad, una mujer obteniendo una posición de profesora en una universidad, eso empezó a existir para los años 40 y antes no. Entonces como que me empecé a dar cuenta que wow, realmente llevamos poco tiempo las mujeres en la ciencia y para mí ha sido un privilegio poder ocupar este espacio y siento que es muy importante ocupar el espacio y permitir que otras mujeres, otras niñas que estén interesadas en la ciencia logren entrar y logren superar incluso lo que uno ya ha hecho. Sí, es la forma en que nosotros estamos viendo, Sofía, que esta juventud avanza. Y por supuesto es un logro mucho más grande para ti en la ciencia porque es real. Ayer decíamos, la mujer en la ciencia lleva muy pocas décadas. Realmente ha hecho grandes trabajos y ha hecho grandes aportes, sin embargo en muchas oportunidades ocultos, escondida detrás de un hombre. No, no tenemos que contar mucho, hablemos de Madame Curie, Ujú. un claro ejemplo. Sí, es un claro ejemplo que ella al menos se le pudo reconocer los premios Nobel luego, a pesar de que debió haber ganado más desde antes. Y Marie Curie sí es una pionera porque ella empezó con ella se empezó a visualizar en otras universidades, en otros países, que, wow, ok, hay mujeres que pueden lograrlo. Eh, y fue un momento muy importante. Luego hubo, por ejemplo, otra científica muy importante, física, Lise Meitner. Ella era de Austria, pero hizo su investigación en Alemania y pues lastimosamente le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y todas las complicaciones de esa época, pero es gracias a ella que se descubrió la fisión del átomo. Entonces, gracias a ella, la bomba atómica, etcétera. Y a ella nunca le dieron el premio Nobel, se lo dieron a Otto Hahn, que era la persona con quien ella colaboraba todos los días en la oficina hasta que le tocó escapar de Alemania. Entonces, ese es uno de los ejemplos que, claro, está más cercano a mí porque también soy física y donde pues uno se pone a dar cuenta como, wow, de verdad, en, incluso en situaciones como tan obvias, por decirlo de algún modo, en el que el mérito debería merecerse ahí, incluso a ella, luego de que no le dieron el premio Nobel, la persiguieron y la culparon por la bomba atómica y que ella estuvo metida en el proyecto Manhattan y ella de hecho rechazó el proyecto Manhattan porque dijo, no, esto no es ético, no quiero que se use así. Pero entonces no le dieron el premio y sí la persiguieron buscando todo lo malo. Y eso realmente pasa mucho todavía en otras partes de la vida de la mujer en la ciencia. Y se necesita que lleguen jóvenes como tú, jóvenes que empiezan a explorar este universo para que nos cuenten esas historias. Esa historia que tú me estás contando en este momento, yo no la conocía. Conocía una parte, pero no la totalidad. Y estoy segura que muchas de nuestras oyentes la están conociendo en el día de hoy. Por eso es importante y valoro mucho más el gran avance que están teniendo todas las nuevas generaciones de mujeres en diferentes áreas. En este caso, en la ciencia. Sofía, dijiste al comienzo que nunca viste la diferencia entre hombre y mujer. Tú solamente eras una niña. Yo pienso que en inocencia
viendo a los seres humanos, soy un ser humano y como ser humano voy a la universidad, estudio, me gradúo y hago ciencia. Sin embargo, en algún momento has sentido sobre ti, a nivel personal, en tu estudio, en tu carrera, en tu profesión, esa discriminación, ese peso de ser mujer. Sí, y lo más confuso es que a veces no es claro porque no dicen a los cuatro vientos, hey, no te vamos a dar la fellowship porque pues es que hay más hombres mejor competitivos que tú. Ay, no, es que esta posición de trabajo no decidimos dársela a un hombre, a un hombre, a un hombre. Y pasa mucho. Entonces, a veces no es claro, pero a veces sí también uno se da cuenta como, wow, literal, todos mis compañeros o, o jefes, que yo la verdad he trabajado mucho con hombres, con mujeres muy poco en mi área profesional. Y claro, ellos todo el tiempo se ganan fellowships, ganan dinero para usar telescopios, esto, lo otro. Y a mí yo lo he logrado, pero todavía me cuesta. Y todavía cada año siento que sí siento esa presión invisible que los hombres no tienen de tengo que resaltar mucho más. Sí. Lo siento muchísimo, Sofía, porque realmente creo que no es justo. Y yo como mujer también lo he vivido y también lo he sentido. Y por supuesto, tengo toda la solidaridad hacia mi género porque sé que efectivamente tenemos que esforzarnos más para demostrar. Sin embargo, en la actualidad creo que ustedes están ganando un terreno y es aquel terreno en el cual las mujeres que vinieron antes tuvieron que esforzarse 3, 4 veces más que los Sí. hombres para demostrar. Pero ustedes, las nuevas generaciones que vienen con tanta fuerza, se tienen que esforzar para sostenerse, pero vienen es un poco menos el sacrificio que tienen que hacer. Sin embargo, en tu caso creo que además pesa algo más y es que eres emigrante. ¿Cómo se siente ser latina, ser mujer en la ciencia, en la astronomía aquí en los Estados Unidos, por ejemplo? Sí, pues realmente en la academia hay varios espacios en los que sí intentan ser totalmente inclusivos. Y hay fellowships a las que puedo aplicar eh, y no importa que no tenga una green card o una ciudadanía. Sin embargo, esto empezó a cambiar un poco en este último ciclo de trabajos, que el ciclo de trabajos en la academia va más o menos desde octubre hasta febrero, todos los años. Y como ha habido tanta incertidumbre en los Estados Unidos con el tema de financiación para la ciencia, hubo muchas universidades que abiertamente pusieron la oferta y dijeron, no vamos a aceptar inmigrantes, no vamos a dar visas. Entonces, bueno, a esa no aplico, o incluso aplico, pero me rechazaron inmediatamente. Entonces, bueno, ahí va cambiando la cosa y también muchas más personas viendo la situación financiera acá en Estados Unidos, muchas más personas aplicaron a Europa o a Australia o a otros países donde se puede hacer ciencia, donde se puede hacer astronomía, pero entonces hubo ya demasiadas aplicaciones y en todos los lugares que yo apliqué fuera de Estados Unidos dijeron, uff, hemos recibido demasiadas aplicaciones, vamos a demorarnos unas semanas más, un mes más en dar respuesta y digamos que sí, eso afectó a muchas personas inmigrantes en Estados Unidos porque claro, se nos redujeron mucho las opciones y está totalmente fuera de tu control. Sí, Entonces tienes que aprender, y yo lo he aprendido y me ha costado, a entender qué está bajo mi control y qué no está bajo mi control. sí. Y sí, y entender que a veces hay algunas situaciones que no son justas, pero uno tiene que seguir viviendo y seguir intentando hacer ciencia. Sí, ahora es real, es cierto, lamentamos muchísimo que eso esté ocurriendo. Vemos
en situaciones como la que tú estás planteando en este momento, vemos cómo afecta a las personas, en este caso no solamente a una persona, está afectando a la ciencia porque de alguna forma se están privando de tener un talento como el tuyo y es doloroso y sé que esto afecta tu posición como migrante, como científica, como mujer, como astrónoma y sé que afecta las investigaciones que estás haciendo tú, así es que lamentamos muchísimo esa situación. Pero quiero retomar ahorita nuevamente el tema de la ciencia. Sofía, cuéntanos, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que te enamora de lo que tú haces? Cuéntanos un poquito. Bueno, a mí lo que más me enamora de lo que hago es entender un poco más el universo en el que estamos. A mí me maravilla mucho usar estos super telescopios con la última tecnología, que de verdad nosotros desarrollamos nueva tecnología para poder mirar más allá en el universo y, y descubrir cosas que no entendemos o cosas que queremos entender mejor. Entonces, específicamente lo que yo hago es descubrir galaxias que nunca antes se han visto, porque están muy, muy, muy lejos, billones de años atrás en la historia del universo. Entonces, digamos que si yo pudiera viajar a la velocidad de la luz, me demoraría 13.000 millones de años en llegar a las galaxias que yo estudio. Entonces, eso es para tener en contexto como lo lejanas que son estas galaxias. Eh, y básicamente estas galaxias son las primeras que se formaron en el universo, las que creemos son las primeras que se formaron. Y son diferentes a la galaxia en la que vivimos, la galaxia Andrómeda. Entonces yo quiero entender cómo esas galaxias que yo encuentro evolucionan por 13.000 millones de años hasta lo que es ahora la Vía Láctea, etc. Entonces eso es lo que a mí más me emociona, poder descubrir algo nuevo siempre. Bueno, le voy a hacer una pregunta de ignorante, totalmente Ujú. ignorante. ¿Algunas de estas galaxias que tú estás investigando en este momento ya han muerto o todavía no? Eh, Nosotros las vemos como las vemos desde acá, desde el planeta Tierra, las vemos activas y totalmente en vida, ¿verdad? Ok. Y generando muchas estrellas. Pero claro, si yo estuviera sentada en un planeta en esa galaxia y pasan 13.000 millones de años, ya la galaxia no tendría como polvo y gas para generar más estrellas, entonces ya no habría tantas estrellas y eso es lo que se considera como una galaxia muerta, en Ajá. pocas palabras. Pero sí, digamos que si yo pudiera evolucionar con esa galaxia, se vería totalmente diferente. Ok. A mí me apasiona el tema, pero soy totalmente ignorante porque es ahí donde empezamos a entender o yo empiezo a ver la diferencia del tiempo lineal. Porque entonces yo estoy hablando en tiempo lineal. Si tú vas al pasado, si tú vas hasta donde está la galaxia en este momento en tiempo lineal, ya está muerta. Pero tú estás hablando, pero yo la estoy viendo viva. Sí, Es como otro manejo del tiempo, me encanta, sin que lo sí, comprenda, quiero decir. sí. ¿Para qué nos sirve, Sofía, que tú analices las galaxias lejanas? ¿Para qué nos sirve a nosotros los mortales de esta Tierra? Sí, es explorar lo desconocido que siempre implica esforzarse en mejorar tanto tus formas de analizar el mundo o el universo. También ayuda a generar nuevos desarrollos tecnológicos, porque precisamente hace 30 años, nadie hubiera podido encontrar las galaxias que yo estoy encontrando. Hubo un proceso de desarrollo científico, desarrollo tecnológico para llegar al punto del que estamos. Entonces, en este momento que yo estoy haciendo esta investigación, estoy ayudando a avanzar la tecnología y la ciencia. La astronomía
ha ayudado a hacer muchos avances tecnológicos de cosas que usamos en el día a día, que las personas no se dan cuenta, pero por ejemplo, los celulares de nuestras cámaras usan unas casillas que se llaman CCD, que es como encuentra la luz las cámaras. Ujú, Y eso es literalmente lo que se empezó a hacer en la astronomía. Empezaron a generar estas como casillitas de diferente, en la parte electrónica, donde empezaron a guardar como todos los fotones de la luz que llega de galaxias lejanas, de estrellas, de todo, y eso lo convirtieron en una imagen. Y eso ujú. es, así es literalmente cómo funcionan las cámaras de nuestros celulares. Y fue porque primero se hizo para la astronomía, que ahora tenemos esos celulares. Ese es uno de los ejemplos. Pero sí, realmente siempre estamos intentando avanzar la tecnología y ese es uno de los efectos como prácticos que tenemos en la sociedad. Pero otro efecto un poco más, digamos que filosófico, es de verdad entender de dónde venimos, cómo podemos existir en este planeta y lo especial que realmente es formar un planeta como el planeta Tierra, lo especial que es poder formar seres vivos, etcétera, y pues que nosotros estemos acá. Y al mismo tiempo eso a mí y a muchos de mis compañeros nos hace como concientizarnos más de cuidar más nuestro planeta. Y es muy, muy importante porque ya cuando tú lo piensas como las probabilidades de que estemos aquí vivos, uy, no es tan fácil. Entonces, Sí. sí, esa es otra Pero cosa. también a nivel, ya que tocaste la filosofía, el poder ver estas galaxias tan distantes, y tan antiguas también, tan distantes, nos hace ver a nosotros también como el pequeño puntito que no somos Mm, nada. sí, O sí, sea, nosotros vivimos el día a día creyendo que todo ocurre por mí, para mí, y yo soy el centro de la vida, de mi vida. Pero cuando se está observando lo que tú observas, pues realmente somos un puntito. sí es cierto. Somos un granito de arena en todo lo que es el universo. Y es bonito entender eso para ponerte en perspectiva de que, ok, tal vez a veces cuando uno tiene muchos, muchos problemas, no encerrarse en esos problemas, sino pensar que hay algo más afuera. Eh, y también al mismo tiempo creo que es importante sentir que eres ese granito de arena, pero es bastante maravilloso poder entender todo lo que hay allá afuera y el universo. O sea, a pesar de ser una parte milésima chiquitita del universo, tenemos la capacidad de estudiar y de entender todo lo que tenemos allá afuera en el universo. Y creo que podríamos llegar a tener más capacidad de comprensión a futuro y con todos los avances tecnológicos y con esto que tú mencionaste, que tu investigación ayuda o contribuye a Ujú. mejorar la tecnología, pues también nos contribuye a nosotros a una mejor comprensión de ese universo. Sí, 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 sí. Seguramente vamos a llegar también a desarrollar más nuestra capacidad analítica o de comprensión del universo gracias a todo este trabajo que ustedes hacen y a futuro será mucho más fácil. No sé, me lo imagino, ¿no? Yo no estoy allí sentada. Sí, sí. Realmente la idea es siempre, uno siempre piensa en avanzar y mejorar como la situación actual. Es algo muy del ser humano. Uno no, los seres humanos no queremos quedarnos atrás, somos muy curiosos y esa curiosidad hace que uno tenga todos estos avances tecnológicos, analíticos, etcétera. Y sí, desde ya, por ejemplo, en mi área ya estamos planeando los telescopios que van a venir en los siguientes 30 años y ya estamos Ujú. pensando cómo hacerlo. Sí, Y seguramente los van a lograr hacer y tú vas a poder observar más galaxias con esa nueva tecnología que tú estás ayudando a crear. sí. Y eso es algo bellísimo. Sofía, después de acá, después de haber estudiado, tener este postdoctorado, a estar trabajando en esta área tan importante, ahora hablemos de esa otra parte. Eres colombiana,
Eres un orgullo de Colombia, porque hay que reconocerlo, el talento colombiano empieza también a dar grandes pasos fuera de nuestro país. Entonces, tú eres un talento colombiano que está brillando en otro país, eres mujer y muy joven. Yo estoy súper, súper orgullosa de ver que eres una mujer joven en la ciencia, consiguiendo logros, además, avanzando. Entonces se decía, eres colombiana, eres mujer, eres joven y estás ahí parada. ¿Qué significa eso para ti? Siento que he tenido la gran fortuna de tener mucho apoyo. Y no solamente desde Colombia, sino también cuando llegué primero a Estados Unidos en el pregrado, yo tuve mucho apoyo de la Universidad de Texas, tanto financiero como de recursos en la ciencia, de cómo empezar a hacer investigación, también apoyo emocional de mi jefe en ese momento, que a pesar de ser americano, él logró entender que hay una chica colombiana que está intentando romperla y hay que ayudarle más porque ni siquiera sabe cómo funciona este país. Entonces, yo realmente siento que también tuve mucha suerte y de eso estoy muy agradecida. Eh, También no soy la única historia, también conozco muchas mujeres astrónomas colombianas que han logrado ocupar otros espacios en otros países, pero es cierto que yo no conocía ninguna sino hasta que empecé el doctorado. Antes yo me sentía totalmente sola, en el departamento en el que estaba era la única latina, entonces siempre como que empezar a romper estereotipos, eso es otro cuento. Pero sí, digamos que yo sí siento que he sido muy afortunada y también he trabajado mucho con otras personas en Colombia para abrir más espacios a más niñas y también jóvenes que se involucran en la astronomía. Quiero hablar de eso, pero antes de llegar a ese tema del apoyo a otras niñas, ¿cuáles son los estereotipos más difíciles que has tenido que romper? La inseguridad de Colombia, ese ha sido uno de los más duros. Todavía muchas personas, tanto en Europa como en Estados Unidos, piensan que en Colombia, incluso en Bogotá, todos caminamos por la calle armados con una pistola porque pensamos que nos van a robar en cualquier esquina y es como no. Yo la verdad nunca he visto una pistola hasta que llegué a Estados Unidos, entonces es como un estereotipo totalmente opuesto a lo que de verdad se vive acá. Eh, Claramente, Pablo Escobar, ese sí es muy difícil de quitar. Yo estaba en Estados Unidos cuando empezó la serie de Netflix de Narcos. Y entonces, pues por mucho tiempo era solo narcos, narcos, narcos. Y era muy difícil romper el estereotipo cuando todas las noches la gente iba a ver Netflix y veía narcos. Entonces, otro estereotipo, ya tocando el lado de la mujer, es que las mujeres colombianas somos muy fáciles. Entonces, aquí ya en el tema personal, cuando yo tenía citas o quería salir con alguien, entonces estaba el estereotipo de que yo soy una mujer muy fácil por ser colombiana, también que estoy loca, que ni siquiera sé cuál es la definición de loca a este punto, pero sí, esos son estereotipos que se quedan y independiente de que sea científica, porque también hay otros estereotipos de que los científicos somos personas más serias y menos emocionales. Ah, pero como es latina, eso va por encima de lo científica, entonces es totalmente más emocional y loca. Entonces, esos eran como los estereotipos con los que yo incluso todavía tengo que lidiar a veces. Y súper injusto, porque además mira cómo lo dijiste, por sobre la ciencia, prima más el estereotipo de mujer colombiana que de científica. Y no es justo, pero ninguno de los estereotipos es justo, pero en este caso estamos viendo cómo es Hay niveles. exacto, en estos Sí, niveles, pero hacen daño, Sofía. Todos los claro. estereotipos hacen daño, Sí. pero este que tú estás mencionando hace mucho más daño porque también creo que es una forma de menospreciar el talento, el esfuerzo y el trabajo de una mujer científica. Es una forma de disminuir su valor, Ujú. negándole la ciencia y poniendo por encima el estereotipo de mujer fácil además.
Ujú. Y ahora, Sí, igual la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es fácil? sí, como que no tengo voz, como que Sí, le digo sí a todo. Eh, sí, no sé. Eso es lo que veo del estereotipo. Eh, pero sí, y a veces uno como que, a mí me ha pasado que a veces me creo cuando voy a una conferencia, los hombres hablan más seguros cuando hacen una pregunta, cuando hablan de un tipo de ciencia. Yo de por sí tengo un tono de voz bajito, yo no tengo un tono de voz muy fuerte. Y a veces cuando yo estoy diciendo algo, muchos compañeros hombres me dicen, no, pero es que tienes que decirlo más seguro, tienes que decirlo como más fuerte, como más agresivo. Y yo hasta el día de hoy no entiendo muy bien qué quieren decirme con eso, pero si es algo que yo digo, es un estereotipo, es la verdad, o sencillamente esta es mi personalidad, o sencillamente yo no quiero una conferencia a pelear con gente, sino que quiero dar mi punto de vista y punto, depende. Entonces sí, como que a veces uno, a pesar de que uno dice, no, es un estereotipo, a veces te juega al contrario y no sabes en qué punto estás siendo consciente. y podría también ser que este ambiente hostil que se genera en torno tuyo también te intimida. Y es válido, Claro, y es claro, válido. O sí. sea, no tengo por qué ser superhuman. Es válido que me intimiden los estereotipos, que me intimide el que yo tenga que esforzarme más porque me causa más estrés. Es Mm, válido que yo me sienta intimidada porque además estoy en una sala de hombres donde somos muy pocas las mujeres. Yo creo que es algo normal, pero yo llamaría aquí la atención un poquito a quienes nos escuchan para que cuando sientan que hay una persona que se siente intimidada, nos acerquemos a apoyarle. Y en este sí. caso una mujer. ¿Qué les dirías tú? Todos lidiamos con problemas internos todos los días de nuestra vida, pero sí es realmente fácil reconocer cuando una persona está incómoda, cuando una persona necesita un poquito más de empujón. Eso realmente uno sí es fácil reconocerlo y es fácil reconocer quién te va a ayudar y quién no. Porque como decía, yo he tenido mucha suerte, no siempre, en la mayor parte de mi carrera sí, pero no siempre. Y sí siento que hay más sororidad entre mujeres para ayudarnos, entre nosotras. También hay comunidades de latinos en astronomía que, de nuevo, más sororidad entre nosotros, o sea, más comunidad entre nosotros eh, para apoyarnos y ayudarnos más, porque a veces una persona externa a tu comunidad no sabe bien cómo ayudarte. Entonces, por eso también lo que decía antes de que es importante que yo ocupe mi espacio y que ayude a las futuras generaciones, porque otra persona no va a entender exactamente qué es lo que se necesita. Sí, y de eso siempre hablamos acá en Mujerarte, porque tienes toda la razón. No es lo mismo, aquí nos ocurre, por ejemplo, en el área de la inteligencia emocional, no es lo mismo un terapeuta americano que te atienda a un terapeuta hispano. ¿Por qué? Latino, en este caso, inmigrante, además con experiencia de migratoria, porque no saben cómo se siente ni cómo se vive. Hay una gran diferencia cultural, emocional, el desarraigo, el sentirse exiliado, el, todos los miedos emocionales que ocurren cuando nosotros estamos fuera de nuestra casa. Eso es algo que se tiene que vivir para poder comprenderlo, para poder empatizar con el otro. Yo estoy Sí, 100% de acuerdo contigo en eso. sí, es cierto. Y también igual quiero como resaltar a las personas que a pesar de que no son migrantes o no entienden nuestras diferencias, igual intentan abrir un espacio, igual intentan ayudar. O sea, esas personas, yo digo que son incluso más claves porque tienen el poder, la autoridad de que de verdad a nosotros y a nosotras se nos meta en ese espacio. Sí, Entonces, pero sí es cierto que a mí me encantaría ver más mujeres inmigrantes como posiciones de profesora en Estados Unidos. Y yo lo sí. estoy intentando, espero lograrlo algún día, pero no ha sido fácil. Y sí me gusta, porque además no tengo
un ejemplo a seguir. Conozco muchos latinos hombres que son profesores y yo hablo con ellos, me ayudan, me intentan ayudar, o sea, definitivamente siento que tengo apoyo, pero como que hay una barrera que todavía no puedo quebrar, pero espero algún día poder hacerlo. Ese realmente sería como, yo creo que el logro más bonito de mi vida, porque ya con esa posición de autoridad ya puedo empezar a generar un grupo de mujeres científicas, traer más latinas, traer más gente internacional a espacios donde de verdad, primero definitivamente esas personas se lo merecen, todos los que estamos acá, o sea, es muy importante reconocer que si tú eres migrante y estás en una posición en la academia o estás en una buena empresa, etcétera, te lo mereces, o sea, has logrado estar aquí porque te lo mereces y a pesar de todo, y a pesar de que algunos días sientas que no, que tal vez tienes que dar más o no eres suficiente, ya estás acá, te lo mereces y lo importante es seguir adelante y abrir más espacios para las futuras generaciones. Sí, pero además, Sofía, tú eres muy joven, todavía tienes muchos años por delante para lograrlo. Si yo todavía, yo no me siento vencida y digo, todavía puedo ver otras cosas, todavía puedo alcanzar otras cosas, yo sé que tú vas a lograr muchísimo más. Estás donde estás siendo tan joven, sí, has tenido suerte, has contado con apoyo, pero está tu esfuerzo, está Mm. tu valor, está tu dedicación de por medio que te llevó hasta allá, desde tomar las oportunidades hasta lograrlo. Así es Mm. que tranquila, eso se va a dar. Seguiré entrevistándote aquí en Mujer Arte, por favor. Gracias, Osiris. Está bien hablar de lo que mencionabas hace un momento, que es el proyecto que realizas para apoyar a otras mujeres. En este caso, me imagino que estás hablando de mujeres colombianas o jóvenes colombianas, para que puedan dar ese otro paso que las lleve o las conduzca a escenarios internacionales donde puedan destacar, ¿no? Ujú. Sí, yo estuve trabajando por mucho tiempo en un grupo de Colombia que se llama la RECA, la Red de Estudiantes Colombianos en Astronomía, y también un grupo CHIA de colombianas mujeres haciendo ciencia en áreas del espacio. Y, y ahí empecé a sentir mucha comunidad y empezamos a hacer muchos proyectos entre nosotros y eran proyectos de educación de estudiantes desde kinder casi hasta el pregrado, cómo pueden llegar a ser científicos. Entonces teníamos proyectos de hacer un internship durante el pregrado para que por 3 meses sepan cómo los estudiantes hacen como ciencia en astronomía específicamente. También hicimos muchos proyectos desde el año antepasado con estudiantes de diferentes regiones de Colombia, donde les llevamos un kit para hacer actividades de astronomía. Entonces así empezaban a introducirse en la ciencia, regiones de Colombia donde antes tal vez no tenían ese espacio, porque recordemos que Colombia, por diferentes factores, pero sobre todo por su geografía, hay regiones que están un poco más olvidadas por el país. Entonces no hay tanta infraestructura de educación y nosotros queríamos llegar y logramos llegar a varios de esos colegios, a empezar a generar impacto desde ahí. Entonces eso era lo que yo venía trabajando, pero desde el año pasado he querido concentrarme más en avanzar en mi carrera porque sí identifiqué que a nosotros, claro, somos una red en Colombia, pero necesitamos presupuesto financiero y todo lo que logramos hacer fue con presupuesto internacional. Nosotros ganamos grants de la Unión Astronómica Internacional de Astronomía, con la Universidad de Princeton, otra persona hizo su contacto, entonces como que siempre se necesitaba realmente un apoyo sí o sí externo. Ujú. Entonces yo lo que empecé a identificar es, ok, yo necesito como adentrarme más para poder dar ese apoyo luego. Entonces por eso he querido avanzar más, concentrándome ya un poco más como en mi carrera y cómo llegar a lo que te decía de ser profesora o trabajar en un centro de investigación, instituto, etcétera, para poder ya luego dar los recursos.
Y me parece absolutamente lógico. O sea, no puedo dar lo que no tengo. Y si Mm. tú quieres darlo, lo consiguieron, lo están consiguiendo, lo siguen buscando, pero necesitas, sí, estabilizarte para poder entregar más. Es Exacto. absolutamente lógico. Me parece además muy inteligente de tu parte. La juventud siempre nos enseñará algo nuevo. Y me parece que aquí el gobierno colombiano también tendría un gran papel, porque creería que a nivel de educación es el gobierno quien debería ayudar a fomentar esos espacios. ¿Ustedes se Sí, han aproximado o no? claro, muchas veces. Es muy Sí. difícil. Nosotros hablamos tanto con el Ministerio de Ciencias como con el Ministerio de Educación y el que más abierto estuvo fue el Ministerio de Ciencias, realmente. Sí, hubo mucho apoyo, nos dieron recursos, como contactos, pero recursos físicos, así dinero, no. Pero sé que aún están intentando los que siguen trabajando en estos grupos. Sé que todos los años intentan. También hay una asociación colombiana de astronomía que es de profesionales y siento que les está yendo muy bien desde el año pasado, están más organizados y se dieron cuenta. Hay que empezar a trabajar más con el gobierno, como sea. Es un poco como en nuestro mundo de la academia, donde no queremos actuar tanto como en el tema político, ya se dieron cuenta que toca para poder tener respaldo, porque Ujú. sí, realmente el gobierno colombiano es el que tendría que abrir más puertas al respecto, porque las ganas las tenemos y tenemos el conocimiento y realmente hay mucha gente en Colombia haciendo astronomía, todos los profesores de la Universidad de Antioquia, de los Andes, de la Nacional, todos ellos tienen ganas de dar más al país, pero entonces hay que hacer la conexión. Sí. Sí. Has tocado el punto que quería llegar. Desde acá, tú como científica, como mujer, como astrónoma, ¿cómo ves tú el, el avance científico de las nuevas generaciones en Colombia, especialmente de las mujeres? ¿Cómo lo ves? ¿Avanzan o estamos muy quedados? ¿Cómo nos ves desde acá con respecto al mundo? Eh, Colombia ha avanzado mucho en los últimos años, o sea, en los últimos, ¿qué te digo yo?, 8 años nomás, que fue cuando empezó la red de mujeres colombianas haciendo astronomía, que la red de la Asociación Colombiana de Astronomía empezó a abrirse a los estudiantes y a abrirse a las mujeres científicas. Y en gran parte, gracias a la pandemia, una de las buenas cosas que salió de la pandemia fue todo lo del teletrabajo. Entonces, esas reuniones de Zoom y todo fue lo que hizo que nos uniéramos más, irónicamente. Pero bueno, de nuevo, todo, siempre algo bueno de todo. Y, y realmente he visto cómo las mujeres en Colombia se resaltan más. Cada vez veo más publicaciones de mujeres haciendo el pregrado, que ya están publicando en revistas importantes de astronomía, de física. Colombia tiene grandes colaboraciones con colaboraciones grandes de ciencia en Estados Unidos para hacer investigación de energía oscura, de materia oscura, todo eso. Han entrado muchos científicos colombianos, entonces sí siento que está en un buen lugar. De hecho, ahorita la presidente de la Asociación Colombiana de Astronomía es la profesora Lauren Torres, ella está en la Universidad de Antioquia y ella también fue migrante, ella hizo su doctorado en México y volvió a Colombia y para mí la está rompiendo. Realmente le está yendo muy bien en la Universidad de Antioquia como profesora, ahora como presidente. También se mueve mucho en redes sociales porque eso es importante también para atraer a las mujeres científicas y sí, para mí es una persona con quien yo digo, wow, le confío mucho la astronomía a ella y el futuro de la astronomía en Colombia a ella, definitivamente. Qué bien, muy alentador además escucharte decir eso, porque claro que nosotros desde el exterior también nos sentimos muy orgullosos y estamos muy atentos siempre de que hacia dónde logra avanzar nuestro país, hacia dónde logra avanzar nuestras mujeres, nuestros jóvenes. A mí ya, yo personalmente ya tengo siempre que estar pendiente de lo que van a hacer las juventudes, no mi generación,
porque nosotros ya hicimos, ya estamos llegando, empezando la bajada, en el declive de la vida. No significa que estemos muertos, significa que ya somos realistas, estamos en declive, pero los que vienen son ustedes. Así es que esa opinión tuya me da esperanza, me llena de alegría, me llena de emoción y me encanta. Finalmente, Sofía, ¿qué les puedes decir tú a todas estas jovencitas que no saben qué quieren, pero que podrían estar interesadas, por ejemplo, en la ciencia? ¿Qué decirles a ellas? Lo más importante es decirles que hay mucho espacio, se está abriendo mucho espacio y sí se puede hacer ciencia. También resguardarse en figuras como de ejemplo a seguir que también sean mujeres. Eso fue algo que a mí me faltó también. No se conocía mucho de mujeres en la ciencia, incluso cuando yo estaba en el colegio. Y sí es importante tener esa figura para sentir como más apropiación de que sí se puede hacer ciencia. Y que es muy bonito hacer ciencia, te abre muchas posibilidades, no tienes que hacer solamente trabajo académico, de doctorado y llegar a ser profesor, etcétera. Puedes trabajar en otras partes de la industria, puedes generar un impacto más directo en mejorar el planeta o en mejorar tu comunidad, sobre todo para las niñas que están en áreas de región. Creo que es muy importante que entren a hacer más ciencia para que se apropien más de sus comunidades. Y si tuvieras que darles un consejo de por dónde empezar, cómo arrancar ese camino, ¿qué les dirías? Lean muchos libros sobre ciencia, sobre mujeres que han hecho ciencia, tipo biografías también, para que se les abra la cabeza un poco, se vaya abriendo el mundo. Eso creo que es muy importante. Y también, por más pena que tengan, tocar puertas. Lo peor que puede pasar es que digan que no, pero siempre alguien va a decir que sí, siempre. A veces tocará tocar 100 puertas, a veces solamente 2, etcétera, pero buscar entrar en ambientes, buscar hablar con una universidad, buscar hablar con una profesora de tu colegio, un profesor de tu colegio, y poco a poco ir abriendo puertas diciendo, hey, me gusta la química, me gusta la biología, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer profesión? Y así desde el colegio puedes ir mirando y siempre, siempre acostumbrarse a lo largo de la vida a tocar puertas. Y ahora que estás diciendo que hay que tocar puertas y hay que hablar, por ejemplo, con los profesores, ¿qué les dirías tú a los padres de estas jovencitas? Lo más importante es tener fe en ellas, porque sí hay mucha influencia de lo que tu familia crea en ti, tal vez influencia de lo que tu profesor crea en ti también. Entonces, si es de la familia ya sientes ese apoyo, puedes volar más alto. Yo tuve esa fortuna de que mis papás siempre creyeron en mí, a pesar de que a veces no teníamos ni idea de cómo iba a ser la situación financiera para que yo estudiara en Estados Unidos o cómo iba a conseguir todas las becas que logré, la incertidumbre. Tener fe es muy importante. Entonces, que los papás tengan fe en sus hijas, muy importante. Y en cuestiones prácticas, o sea, yo tengo fe en mi hija, yo creo en ella, pero ¿qué puedo hacer yo para apoyar eso que ella quiere? En cuestiones ya prácticas, como además de creer en ella. Sí. Buscar la forma en que la niña se pueda meter a hacer más ciencia. Desde el colegio se puede hacer. Por ejemplo, si en el colegio no hay como un semillero específico para hacer estudios de ciencia, también se puede ir a universidades. Hay muchas universidades que ahora tienen proyectos para estudiantes de colegio.
y les enseñan, por ejemplo, programación. Hoy en día aprender programación es súper importante. Sí, creo que eso es lo mejor. Metan a sus niñas a clases de Python. Eso, porque esa es una herramienta que vas a usar por el resto de la vida para hacer ciencia y para mejorar cualquier aspecto realmente. Creo que eso es lo más importante. Hay clases online. Si tienen acceso a internet en sus casas, pueden hacer las clases online. Si tal vez en las casas no tienen acceso a internet, buscar un espacio en el pueblo, en la región en la que están, donde haya computadores y dedicarse entonces ciertas horas a la semana solamente clases de Python. Sí, para y programar. creo que vale la pena en este momento mencionar el hecho de, por ejemplo, estos programas como Coursera, que Uh-huh. tienen educación realmente gratis, online, para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Yo he hecho varios cursitos en Coursera Sí. y que te van enseñando, que te van, bueno, en el caso mío, aprendí a estudiar online porque yo empecé a usar Coursera antes de la pandemia, entonces significa que todavía eso estaba así como que no era muy popular, ¿no? La pandemia nos dio este acceso a la comunicación de otra forma, ¿no? Creo que Uh-huh. eso es interesante. Para quienes nos están escuchando, nos están oyendo, existe, pueden ir a www.coursera.edu. Ahí está todo el paquete de universidades. Coursera es una organización que en la cual se encuentran muchas universidades de todo el mundo, no es solo de Estados Unidos, de todo el mundo, que ofrecen programas de educación gratis para los estudiantes, para el que quiera, para el que quiera. Yo no era estudiante y empecé a estudiar ahí. Para el que quiera, pueden hacerlo. Sofía, pues ha sido un verdadero gustazo verte, escucharte, hablar contigo desde este otro escenario, hablar contigo desde la doctora Sofía, que está aquí frente a mí, de lo cual me siento sumamente orgullosa. Gracias por darnos estas palabras, por mostrarnos no solo a las mujeres, a las jóvenes, a los migrantes, que pese al esfuerzo y al sacrificio se pueden lograr grandes cosas. Gracias, Osiris. Me encantó hablar en esta sesión contigo. A todos ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias por seguir apoyando y compartiendo todo lo que hacemos aquí en Mujer Arte. Quiero agradecer a las personas que están detrás de cámaras, como siempre. Edgar, Ingrid, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brinden y los seguimos esperando en Mujer Arte, el podcast. Antes, recordarles, síganos en nuestras redes sociales, en todas. Estamos como Mujer Arte Hoy. Sofía, ¿dónde te pueden seguir a ti? En mi Instagram, @Sofía Rorru, RORU. Y sí, realmente es lo que más uso hoy en día. Ya no uso más redes sociales. Se cansa uno de las redes sociales. Pues muchísimas gracias, Sofía. Espero poder invitarte en otra oportunidad y quiero que sepas que Mujer Arte es tu casa. Cualquier cosa, cualquier idea que tú tengas y que quieras divulgarla, difundirla, aquí estaremos. Y yo creo que es una muy buena oportunidad en más o menos en julio, no más o menos, no, en julio voy a estar por California, así es que de pronto podemos hasta vernos y darnos un abrazo personalmente. El último que nos dimos fue 2000, cuando en el eclipse. En el eclipse del 2017, sí. 10 Sí, años. sí, casi. Estuvimos en el eclipse total, lo fuimos a ver a Colombia y estuvo maravilloso, fue una experiencia maravillosa. Quiero que sepan además que tuve transmisión en directo de una astrónoma sobre el eclipse, nos lo explicó todo, así es que fui privilegiada en ese momento. Gracias, Sofía. Un No, beso. fue divertidísimo. Gracias a ti. Y la pasamos buenísimo. Para mí, toda una novedad, pues yo soy ignorante en el tema, yo no soy científica, pero fue una experiencia muy linda. Sí, era mi segundo eclipse total en la vida. El primero era cuando tuve como, no sé, 7 años. Entonces sí, es el que más recuerdo y sí, es una experiencia bonita para cualquier ser humano. Entonces, Sí, yo fue muy tengo bonito. todavía, y lo muestro con mucho orgullo, el recap que tú nos mandaste, que tú me enviaste, porque tú hiciste una secuencia completa de fotos.
y me lo enviaste. Así es que yo lo tengo y lo muestro con mucho, mucho orgullo a todas las personas. Así es que muchísimas gracias, Sofía. Me encantará poder darte el abrazo y Claro que Mujer sí. Arte es tu casa. Ay, gracias, Osiris. Claro que sí, aquí nos damos el abrazo en California. Promesa. Vale, un abrazo. Gracias y nos vemos. Gracias por regalarte este momento en Mujer Arte, el podcast. Recuerda que cada paso hacia adentro es un acto de amor propio. Te espero en el próximo episodio para seguir creciendo juntas.